Hola, en el video anterior vimos cómo averiguar las reacciones de vínculo gráficamente en una estructura que tenía un apoyo fijo y uno móvil. Ahora vamos a ver cómo averiguamos también gráficamente las reacciones cuando hay un empotramiento. Para eso vamos a ver este archivo PDF que lo tienen en nuestra página integral.com.ar asociado a este video que estamos viendo, y que, como siempre les digo, conviene imprimirlo para que puedan seguir mejor esta clase. Bueno, para ver este tema de reacciones de vínculo en empotramiento, tenemos que ver primero a qué se llama par de fuerzas o cupla, que es el título que ustedes ven acá en esta página. Como dice debajo, un par de fuerzas está formado por dos fuerzas de igual intensidad, paralelas y de sentido contrario. Bueno, en la práctica tenemos un montón de ejemplos de un par de fuerzas, y esta foto les muestra uno de los tantos ejemplos, ¿no? Que están viendo acá, una llave cruz, que es una herramienta que se usa para ajustar y desajustar las tuercas de la rueda de un auto, y esta persona podemos imaginarnos que está haciendo con una mano fuerza hacia abajo, por ejemplo, y con otra mano fuerza hacia arriba, ¿sí? Con eso, ¿qué va a lograr? Va a lograr que esta herramienta gire. Bueno, eso es un par de fuerzas, ¿eh? Son las fuerzas, como decía el título de igual intensidad, paralelas y de sentido contrario. Para asociarlo a algo conocido, imagínense cómo tienen que ser, por ejemplo, dos zapatos para que sean un par de zapatos. Tienen que ser dos zapatos iguales, pero de pie distinto. Es lo mismo un par de guantes, y lo mismo un par de fuerzas, iguales y de sentido contrario. Fíjense que acá dice que son paralelas, porque ¿qué pasaría si las dos fuerzas estuvieran en la misma recta de acción? Me refiero a que, ¿qué pasaría si esta persona con una mano hace fuerza para abajo, con otra mano la pone acá, hace fuerza hacia arriba, ¿sí? Bueno, eso no es un par de fuerzas. Esas dos fuerzas se anulan porque están en la misma recta de acción, ¿sí? Eso no es un par de fuerzas. En algunos libros puede ser que ustedes encuentren que a esto lo llaman bifuerza, para no confundirlo con par de fuerzas, ¿eh? Para que sean par de fuerzas tienen que estar paralelas. Bueno, ¿qué tiene de especial el par de fuerzas? Lo que ustedes vieron recién en la figura, que produce un giro. ¿Qué pasa si ustedes aplican a un objeto una fuerza? Ese objeto se desplaza. Si aplican un par, gira. Pero como les digo, no es ningún misterio, ninguna cosa increíble. Pasa cuando ustedes usan esta herramienta, o cuando con dos manos toman el volante de un auto para que gire. Van a hacer con una mano fuerza para un lado, con la otra fuerza para el otro, y el volante va a girar. Eso es un par de fuerzas. Bien, debajo de la figura seguimos leyendo y dice que la intensidad de un par depende de la intensidad de las fuerzas y de la distancia que las separa. O sea, el par que está haciendo esta persona depende de la fuerza que haga con cada mano, con cada brazo, pero también depende de esa distancia. Por eso la llave cruz tiene esta distancia, ¿eh? Cuanto más distancia, mayor va a ser el par. Entonces, si nos imaginamos que en este ejemplo esta persona está haciendo una fuerza de 10 kilos con cada mano y la distancia es 30 centímetros entre las manos, el valor del par se averigua multiplicando 10 por 30, en este caso sería 300 kilogramos centímetros. ¿Sí? Ese es el valor del par. Y a este resultado, ¿qué nombre se le da? Momento del par o de la cupla. Veamos otro ejemplo, así también es muy sencillo de calcular. Seguimos viendo para abajo. El siguiente título dice que en este segundo ejemplo tenemos fuerzas de ¿cuánto? De 3 toneladas cada una, separadas a qué distancia, 2 metros. Bueno, el momento de este par va a ser 3 por 2, 6 tonelómetros.
Fíjense que la palabra distancia, como siempre en estructuras, está hablando de una distancia que es perpendicular, ¿no?, a la recta de acción, ¿eh? O sea, esta distancia de 2 metros se mide en forma perpendicular a la recta de acción. Bien, ¿qué más dice acá abajo? Además, si aplicáramos este par a un objeto, este giraría en el sentido horario, o sea, si aplicáramos este par, giraría en sentido horario. Caso contrario, sería antihorario. Bueno, por convención se le da un signo a eso, que no tiene ninguna importancia, simplemente para distinguir si va para un lado o para el otro, y el signo está acá. Si gira en forma horaria es positivo, antihorario es negativo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el título? Pasemos a la página siguiente. El título era que íbamos a sacar las reacciones de vínculo en un empotramiento. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las reacciones de vínculo en un empotramiento? Bueno, en principio, vean acá una figura de una barra que está empotrada. ¿Dónde está empotrada? En este objeto. Y para empotrarla tenemos 2 tornillos que la fijan a ese objeto. Ese objeto, imagínense que es una pared, un muro o lo que sea. Y entonces la barra está empotrada en ese lugar. Bueno, ¿cómo serían las reacciones de vínculo? Acá tengo solamente una fuerza de 4 toneladas, así que esa fuerza de 4 toneladas que va a producir, lógicamente, una fuerza de 4 toneladas igual y contraria. Esas 2 fuerzas se anulan. Acuérdense lo que vimos en la página anterior. ¿Esas 2 fuerzas están en la misma recta de acción? No, no se anulan. ¿Por qué? Porque están a una distancia de 3 metros. O sea que si estas fuerzas las dejáramos actuar, harían que este objeto gire. Cosa que es absurda, pues no puede girar, tiene que quedarse quieto. Bien, ¿cuánto vale el momento de este par? Bueno, el momento de este par va a ser la cuenta que hacíamos recién en la página anterior, sería 4 por toneladas por 3 metros igual 12 tonelímetros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 4 toneladas por 3 metros, 12 tonelímetros. Bueno, ¿cuál es la única forma de equilibrar a este par, de anularlo? Y la única forma es un par también de 12 que gire al revés. ¿Y ese par de dónde lo podemos sacar? Justamente estos tornillos. O sea, este tornillo va a hacer fuerza para un lado, este va a hacer fuerza para el otro lado, o sea, este va a hacer fuerza así, este va a hacer fuerza así, y entre los dos que van a formar un par igual y contrario. ¿Cuánto va a valer ese par? Y por supuesto que va a valer 12. ¿Sí? Va a valer 12, pero va a ser de signo negativo. Conclusión, empecemos de vuelta. ¿Cómo sacamos las reacciones de vínculo? Tenemos una fuerza de 4 toneladas, igual y contraria a la carga, y un par que se opone al par que está acá existiendo, que va a ser de 12 tonelímetros. O sea, muy sencillo. En el ejemplo que está más abajo tenemos una pequeña complicación que son 2 fuerzas. En el ejemplo primero que teníamos una sola, acá tenemos 2 fuerzas. ¿Qué hacemos para que esas 2 fuerzas se conviertan en una sola? Lo que vimos en otros videos, que es hacer un polígono eligiendo una escala de fuerzas, y en ese polígono elegí dibujar primero la de 4, usando 4 centímetros, y luego la de 3, usando 3 centímetros. ¿Cómo se obtenía la resultante de esto? Uniendo el comienzo de la primera con el extremo de la última. Esta es la resultante. Y si ustedes miden esto en escala, les va a dar 5 centímetros, o sea, 5 toneladas. Después había que ubicar esta resultante. ¿Cómo hacíamos para ubicarla? Había que fijarse el punto de concurrencia de las fuerzas. Entonces, esta fuerza de 4 tiene esa recta de acción, esta fuerza de 3 tiene esa recta de acción.
cuál es el punto de concurrencia de las dos, es este punto. O sea que la fuerza hay que dibujarla pasando por ese lugar. No. Ahí está. Como vimos antes, es lo mismo que ustedes la dibujen abajo, que la dibujen acá arriba, que la dibujen con cualquier lado. Lo único importante es que pase por esa recta de acción. Bueno, ¿cómo van a ser las reacciones de vínculo? Y la reacción de vínculo va a ser, como vimos antes, una fuerza de 5 igual de contraria. O sea que, a ver, habría que ubicar acá, a ver si me salió bien. Habría que ubicar acá una fuerza de 5 toneladas igual y contraria, pero como vimos en la figura anterior, estas dos fuerzas no forman un par. Perdón, no están en equilibrio, forman un par. Ese par como gira. Ese par gira de esta manera. Entonces en el empotamiento tiene que producirse un par igual y contrario. ¿Cuánto vale ese par? Bueno, vale el momento de estas fuerzas, que era la fuerza por la distancia. ¿Cuál es la distancia que tenemos que tomar? Acuérdense, esto es muy importante. La distancia tiene que ser perpendicular. ¿Está bien? Bueno, como esto es gráfico, ¿qué tienen que hacer? Medir esa distancia en escala. A ver cuánto puede ser eso aproximadamente. Sí, será, vamos a suponer que es 3,6 metros. Entonces, ¿cómo sería el momento de este par? Y la fuerza por distancia sería 5 toneladas por 3,6 metros igual 18 tonelómetros. Muy bien. Bueno, conclusión, esto es muy sencillo. Siempre va a ser la reacción de vínculo una fuerza y un par. Por supuesto, estamos hablando de las reacciones en forma gráfica. Acá no vamos a ver las reacciones en forma analítica, pero sí les adelanto que si fuera en forma analítica, en lugar de sacar una fuerza que tiene una cierta inclinación, ¿qué es lo que haríamos en la parte analítica? Sacaríamos una componente vertical y una horizontal. Y además el par. O sea, tendríamos tres incógnitas. ¿Cuáles serían? M, el par, V y H, que son las componentes vertical y horizontal de la reacción. Pero eso en parte analítica que acá no lo estamos viendo. Bueno, fin. Nos vemos en el siguiente video.